Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Puedes escucharme correctamente? Pueden ver en la pantalla la presentación que tengo en PowerPoint. Se ve claramente la presentación del módulo 8. Ok. Bueno, vamos a empezar ya que eh, normalmente empezamos entre 8, 8 y 10, pero veo que todavía nada, solamente estás tú aquí y tengo como deber dar la charla en el día de hoy. Las personas que no pueden asistir entonces tendrán acceso a la charla vía, como va a estar grabada, yo la voy a subir al sistema en un lapso de 48 horas. O sea que no hay ningún problema para las personas que no la puedan ver. Eh, Vamos a ver ahora, vamos a ver lo que es, creo que a tu grupo le toca el módulo 8, ¿verdad? Lo que es switching, si no me equivoco. Bueno, como somos tú y yo, te voy a quitar el micrófono aquí, tú y yo podemos hablar perfectamente. ¿Cómo te va, Eh, Carlos? Muy bien. Ok. Creo que nos tocaba OSPF o no. Si yo no me equivoco. ¿O SPF qué te toca? Al menos en la invitación decía que nos tocaba el capítulo 7 y es OSPF, ¿no? Déjame chequear. Te voy a decir ahora. Si yo veo aquí en el sistema aquí... La verdad que yo la otra clase no tuve, pero vi la presentación, era de OSPF. No, yo creo que es switching, que le toca a ustedes switching, porque yo tengo dos... Fíjate, tu grupo es el del 31, ¿verdad? El del 31 de enero. Y Sí. si ya, entonces esa es la charla de OSPF de la semana anterior. Hoy le toca a ustedes switching. Switching. Ah, ok. ¿No? Entonces vamos a Está empezar bien. con switching, ¿está bien? Te voy a poner en mute porque ya veo que llegó Jorge y me imagino que irán llegando los demás a medida que pase el tiempo. Entonces yo voy a empezar formalmente con Ok. switching. Ok, hablamos ahora. Vemos aquí el módulo 8. El módulo 8 es switching y básicamente vamos a hablar de tecnología de layer 2 de switching, bridge versus LAN switching, las tres funciones de los switches, la tabla MAC y el protocolo Spanning Tree Protocol. Básicamente aquí podemos ver en este slide la tecnología de switching, que es básicamente cómo los switches operan, y los switches realizan tres funciones principales, que son aprenderse la MAC address, que significa learning address, reenvío y filtrado de paquetes, y evitan los loops. Cuando se refiere que la tecnología de switching se aprende en la dirección MAC, significa que cada PC de esta, por ejemplo la PCA, la PCB, la PC6 y la PCD, cada una tienen una dirección MAC. Las direcciones MAC tienen 48 bits. Estas son direcciones de capa 2. Cuando la máquina A se va a comunicar con la máquina B, por ejemplo, debe de enviarle la trama al switch. Y el switch en su tabla de ruta, en su tabla MAC, en el MAC table, busca la MAC address con el puerto que está relacionado. O sea, el switch se aprende el puerto, por ejemplo, este switch se aprende la MAC address de la máquina que está conectada a este puerto, y este switch se aprende el MAC address de este puerto, este de este puerto, y este de este puerto, y esto aquí. Entonces el switch, cuando recibe una trama, por ejemplo, de la PCA, esa trama lleva una dirección MAC origen, y tiene una dirección MAC destino. El switch, para aprenderse las direcciones MAC, lo que hace es que en cada trama que le llega, lee el MAC address origen, y así él sabe
que si él recibió un paquete por este puerto, vamos a suponer que ese puerto sea el puerto FACIDNet01, el MAC address de la PCA vamos a asumir que es X, y si él recibió una trama y esa trama lleva como MAC address origen el MAC address X, entonces él asocia en su tabla MAC que en el puerto FACIDNet01 está el MAC address X. Entonces, como la trama tiene una MAC origen y una MAC destino, vamos a suponer que la MAC destino de PCB es Y. Como el switch no sabe en qué puerto tiene conectada una PC con el MAC address Y, lo que hace el switch que envía un broadcast por todos los puertos. Es decir, que la trama que envió A, que la tiene el switch la reenvía por aquí y la reenvía por aquí. Es decir, que esa trama le llega aquí y le llega aquí, a la PCC y a la PCD, pero solamente la PC que tenga, o sea, la PC cuando reciben la trama, revisan la dirección MAC destino y la que concuerda con la MAC address destino, entonces lee la trama. En este caso, la única PC que leerá la trama que envíe A hacia B será B, porque en el campo de MAC address destino, en cada trama que envía A, la MAC address será Y. Y por lo tanto, cuando la PC B responda a ese mensaje que le envió la PC A, le enviará al switch la trama y el switch igual recibe esa trama y esa trama tiene un MAC address origen y un MAC address destino. En este caso será el origen, el source address sería de Y y el destination address sería X. Por lo tanto, el switch ahora aprende una MAC address nueva y dice que en el puerto 2, F02, tiene la MAC address Y. Y de esa forma los switches se van aprendiendo las direcciones MAC hasta que conocen todas las direcciones MAC de todas las máquinas que tienen conectadas a todos los puertos del switch. Esa es la función de address learning o lo que sería aprendiendo las direcciones MAC, que es una de las funciones de los switch. Otra función del switch es reenvío y filtrado de tramas, sería aquí tramas. Básicamente el switch tiene la inteligencia de, cuando recibe una trama, buscar en su tabla MAC la dirección origen de esa trama para ver en qué puerto está y conecta directamente un puerto con otro a través de lo que se llama el backplane. El backplane viene siendo como la tabla que tiene el switch, como la tarjeta madre que conecta todos los puertos directamente. Y por eso es que el switch puede lograr que cada puerto sea un dominio de colisión diferente. También el switch logra lo que es el filtrado de tramas, ya que el switch, como es un dispositivo de capa 2, tiene la inteligencia de hacer filtrado a nivel de MAC address. Por ejemplo, yo le puedo decir al switch que cuando yo conecte, que solamente cuando yo conecte al puerto, vamos a suponer FACIDNet 010, cuando yo conecte a ese puerto una PC, esa PC debe de tener el MAC address AB. Si la PC que yo conecto al puerto 10 no tiene ese MAC address, entonces el puerto se desactiva y nadie puede transmitir información por ese puerto. Ese es el nivel de seguridad que podemos implementar en un switch a nivel de Layer 2 utilizando las direcciones MAC. Y también los switch evitan lo que es los loops. Van a aprender que uno de los grandes problemas que tiene la tecnología de switching es el loops, dado la naturaleza misma del protocolo Ethernet. Eso lo vamos a ver en detalle cuando estemos estudiando el protocolo Spanning Tree Protocol. Aquí pueden ver cómo el switch se aprende las direcciones MAC y es básicamente que tenemos aquí la PC A, B, C y D. Cada PC tiene su dirección MAC y como yo le expliqué, cuando la PC A se comunica con la PC C, le envía la trama al switch y el switch se aprende la dirección origen. Entonces, como el origen de esa trama es este, el switch hace una relación y dice en el puerto 1 yo tengo esta MAC address, en el puerto 2 tengo esta, en el puerto 3 tengo esta, en el puerto 4 tengo esta. Cuando un switch recibe una trama
y no conoce el MAC address destino, entonces envía un broadcast, y el broadcast envía por todos los puertos, menos por el puerto que recibió esa trama. Los loops, como yo le mencioné anteriormente, es el problema principal que tienen los switch, y básicamente es por el asunto del protocolo Ethernet, su naturaleza. Miren, vamos a ver cómo ocurre un loop. Por ejemplo, la máquina A tiene un MAC address que es XY, y la máquina B tiene un MAC address que será, por ejemplo, YZ. Si la máquina A envía una trama, quiere enviarle información a la máquina B, la máquina A tiene que colocar la información en una trama que a nivel de Ethernet, a nivel de capa 2, esa trama tendrá una dirección origen, source address, que será esta, XY, y tendrá una dirección destino, destination address, que será esta, será YZ. Cuando la máquina A le envía esa trama al switch, el switch, como cuando un switch es nuevo, es decir, que usted lo acaba de encender o hay mucho tiempo de inactividad en la red, los switch, su tabla MAC, recuerden que la tabla MAC es donde se guarda las direcciones MAC y el puerto, la tabla MAC que conoce un switch, la tabla MAC se borra cuando tiene un tiempo de inactividad. O sea que, y cuando una máquina envía una trama al switch, el switch revisa la dirección MAC, que sería XY, y se la prende y dice, bueno, la máquina A, vamos a suponer que se encuentra en el puerto FASIDELNET 10 y pone aquí en su tabla MAC FASIDELNET 10 y en ese puerto tengo la MAC address XY. Entonces, como el switch de antemano no conoce la dirección MAC destino, es decir, que cuando él vea la dirección origen es XY, pero la dirección destino es YZ, él no sabe dónde está la máquina B. Él no sabe en qué puerto él la tiene conectada. Entonces, ¿qué hace el switch? Como no conoce el destino, envía un broadcast. Y el broadcast sale por aquí y sale por aquí. Entonces, ese broadcast de esa trama, que tiene una dirección origen XY y una dirección destino YZ, esa trama viene por aquí y llega aquí. Y esa trama llega por aquí y llega aquí. Entonces, cuando este switch recibe la trama, esa trama, fíjense que estos dos switches están conectados por dos cables, es decir que hay redundancia de enlace. Fíjense que el puerto 1 tiene una conexión con el puerto 1 aquí y el puerto 2 tiene una conexión con el puerto 2 aquí. Esa redundancia de conectividad resuelve un problema, y es que si se me daña un cable, por ejemplo, si se daña estos switches siguen conectados por este cable. Pero lo que es la solución para el problema de disponibilidad de la red a nivel de capa física, me crea un problema, y es el problema de los loops, y ese es el problema que le estoy explicando ahora. Por ejemplo, cuando este switch envía la trama por aquí, por este cable, y llega aquí y la envía por aquí porque fue un broadcast, entonces este switch recibe una trama, y esa trama originalmente tiene una dirección origen XY y una dirección destino YZ. Por lo tanto, para este switch aquí vamos a llamarle switch B y este switch A. Para el switch B, esta dirección MAC, esa máquina se encuentra por aquí y por aquí. Él la registra en su tabla MAC de switch B. La registra que está por el puerto F01, él tiene la XY, que es la dirección origen, y por el puerto F01 tiene la XY. Y como este switch no conoce la dirección, la YZ, entonces envía un broadcast. Y ese broadcast entonces viene por aquí, por aquí, por aquí. Y esta máquina, como recibe ese broadcast de una trama que viene con la dirección origen YZ hacia XY hacia la YZ, esta máquina recibe la trama y ¿qué pasa? Responde. Envía la respuesta al switch, el switch graba la dirección MAC aquí y la tiene en el puerto, por ejemplo, en el puerto F20, y dice que tiene la YZ,
y ocurre el mismo problema. Como él ya tiene preconcebida que el destino, que es XY, él lo registró por aquí y por aquí, envía la trama doble. Y todo lo que se envíen entre estas dos máquinas se duplica. Lo que quiere decir que en este ejemplo, entre dos máquinas, todo el tráfico está duplicado, todo, y se va duplicando y nunca termina de llegar al punto, ya que los mensajes siempre se van a duplicar porque cada vez que llega un switch va a haber broadcast por ambos sitios. Eso significa que si tenemos muchas PC bajo un ambiente como este, en pocos minutos la red se viene abajo porque ocurre un fenómeno que se llama broadcast storm o tormenta de broadcast. Y eso ocurre debido a la duplicación de tramas. Por la razón que le expliqué de que al yo tener redundancia de enlace y la forma en que trabaja el protocolo Ethernet, la redundancia de enlace me crea automáticamente un loops. Entonces, ¿cómo podemos resolver en una red switchada Ethernet que yo pueda tener redundancia de enlace entre diferentes switches y al mismo tiempo yo no tenga loops? Para esto viene el protocolo que se llama Spanning Tree. Spanning Tree Protocol es un protocolo para evitar los loops a nivel de capa 2 en Ethernet. Y estos loops, o sea, Spanning Tree es un estándar de la IEEE. IEEE, que es la organización de Instituto de Ingeniero Eléctrico y Electromecánico, que es la que hace los estándares. Y el 802.1d es el estándar que define el protocolo Spanning Tree. Spanning Tree es un protocolo que opera en la capa 2 del modelo OSI. Y básicamente lo que hace Spanning Tree para evitar loops es lo siguiente. Ya ustedes conocen el escenario que tienen aquí, por el cual se provocan los loops. Y básicamente, si se fijan, lo que hace Spanning Tree es lo siguiente. Este switch, todos los switches Cisco tienen el protocolo Spanning Tree. Spanning Tree Protocol automáticamente activo por default para evitar los loops. Entonces, si este switch yo lo conecto con el switch 2 vía dos cables así, entonces Spanning Tree lo que hace es que lo primero que hace es que uno de los dos switch será el switch, vamos a decir el switch líder. El switch líder se le va a llamar en Spanning Tree el root bridge. Root bridge. El root bridge será uno de estos dos switch que se va a elegir como el switch por el cual el protocolo Spanning Tree Algorithm, que es el algoritmo que utiliza Spanning Tree Protocol para descifrar y descubrir las rutas redundantes entre dos switches. Cuando el protocolo Spanning Tree Algorithm se ejecute, el árbol de la arquitectura de la red LAN, es decir, las rutas lógicas por el cual el switch hará la ruta lógica para descubrir y eliminar todos los enlaces redundantes. El punto de partida para el Spanning Tree Algorithm será el root bridge, es decir, que el root bridge viene siendo para el protocolo Spanning Tree el centro de la red. Y vía el root bridge, o sea, a partir del root bridge, este algoritmo entonces dibuja el árbol de la red LAN completa para evitar los loops. El root bridge se elige en base a la prioridad. Priority. El priority es la característica, es una configuración que uno le pone al switch para elegir cuál switch será el que va a ser root bridge. Por default, la prioridad de Spanning Tree en un router Cisco es 32.768. Y mientras más baja, mientras más alta es la prioridad, entonces el switch será el root bridge. En este caso, uno de estos dos debe de ser el root bridge, y como la prioridad en los switch es igual por default, entonces el root bridge será el que tenga el MAC address menor. Por ejemplo, cada switch de estos tiene una MAC address, y el que tenga el MAC address más bajito, entonces será el root bridge cuando la prioridad sea la misma. Vamos a suponer que este switch es el root bridge.
Si este switch es el root bridge, el switch 1, entonces básicamente todos los switches que no son el root bridge en Spanning Tree se llaman no root bridge. Y el no root bridge viene siendo el switch 2. Como el switch 2 es el no root bridge, básicamente en el switch 2, uno de los dos puertos que tiene conexión redundante hacia el root bridge será puesto en blocking. Fíjense que el puerto 1 aquí y el puerto 2 aquí son los puertos que tienen enlace con el switch 1. Entonces, uno de los dos puertos, el switch lo pondrá en modo blocking. Blocking. Eso es para evitar que los dos puertos envíen tramas y así evitar loops. Entonces, en este caso, el switch 2 puso el puerto 2 en blocking. Los parámetros que toma un switch que tiene Spanning Tree para elegir el puerto que estará en modo forwarding y el puerto que estará en blocking es básicamente la velocidad del puerto. Si estos dos puertos que están conectados con el switch 1 son, por ejemplo, si este es a 100 y este es a 10, obviamente el más rápido será escogido por Spanning Tree en el switch 2 como el root port. El root port van a ver que es el puerto que se conecta directamente a un root bridge. Y como el root port se encuentra como el puerto 1 es a 100 y es más rápido que el puerto 2 que es a 10, entonces root port. Como este puerto estará en ser el root port, entonces estará en modo forwarding. Forwarding significa que estará enviando tramas. Y este puerto, que es el puerto redundante, entonces el switch 2 lo coloca en modo blocking. En el caso de que el puerto 1 y el puerto 2 sean de la misma velocidad, por ejemplo, que el puerto 1 sea 100 y el puerto 2 también sea 100, como ambos son de la misma velocidad, entonces Spanning Tree debe de tener otro parámetro para elegir cuál puerto será el que estará en modo forwarding. En este caso será el puerto que tenga el número menor, es decir, como este es el FASIDELNE 01 y este es el FASIDELNE 02, entonces se toma el menor y por lo tanto el puerto 1 estará en forwarding y el puerto 2 estará en blocking. Pero el parámetro principal que se toma es la velocidad. El puerto más rápido siempre estará en forwarding. Entonces, de esta forma, cuando un puerto está en blocking, no envía tramas. Si el puerto 1 se cae, vamos a suponer que este cable está aquí, se rompe, se daña. Entonces, el puerto 2 se habilita y se pone en modo forwarding automáticamente. Y de esa forma, entonces, las tramas empiezan a enviarse por aquí. De esa forma es que Spanning Tree evita el loops. Si tengo enlaces redundantes entre dos switches, un puerto estará en forwarding y el otro estará en modo blocking. Aquí hay parte de la terminología de Spanning Tree, por ejemplo, van a ver lo que es el BPDU. El BPDU es el Bridge Protocol Data Unit y es básicamente la unidad de datos de Spanning Tree, Spanning Tree Protocol, para que los switches intercambien información de Spanning Tree. Los BPDU se envían cada X segundos y es básicamente para que los switches se mantengan al tanto del estatus del protocolo Spanning Tree y así el protocolo Spanning Tree sabe de cualquier cambio que ocurra en la red, ya sea cuando un puerto se pone en forwarding, en blocking, se cae un puerto y eso para calcular de nuevo lo que son las rutas redundantes. El Bridge ID es el identificador del switch. En una red con Spanning Tree, los switches deben de tener un identificador. El identificador es el Bridge ID. Y el Bridge ID está compuesto por básicamente la prioridad y la MAC address. Eso compone el Bridge ID de un switch Cisco. El root bridge es el switch principal. Básicamente el switch que sea escogido como root bridge será el centro de la red para el cálculo de Spanning Tree.
Los puertos los switches que no son no root bridge, entonces son todos los demás, los no root bridge. Los root port son los puertos que tenemos en los switches que no son root bridge. Por ejemplo, este que es el no root bridge, pero que se encuentran directamente conectados al root bridge. Por ejemplo, este es el root port, este está en blocking, pero este se le llama root port porque se encuentra directamente conectado al root bridge. Si aquí hubiese otro switch aquí atrás, este puerto, vamos a suponer, este puerto fuera un puerto designated, porque estaría en modo forwarding, que sería enviando datos, pero no está conectado directamente al root bridge, sino que para llegar al root bridge, que es el switch 1, este es el switch 3, debe de llegar a través del switch 2. Y los no designated ports son los puertos que se encuentran en modo blocking. Y lo que están en modo blocking son los puertos que no envían tramas, que se encuentran momentáneamente en modo blocking para que no envíen tramas y las tramas no se dupliquen y de este modo se evitan los loops. Básicamente estos son los términos más importantes de lo que es la terminología en Spanning Tree. Si se fijan, cuando ustedes conectan una máquina a un switch Cisco, el puerto tiene un LED y ese LED tarda un tiempo en color naranja. Y luego de que dura un tiempo en color naranja, se pone en color verde. Obviamente el color naranja le indica que el switch, que el puerto está corriendo el protocolo Spanning Tree. O sea, cuando el LED está naranja, significa que el protocolo Spanning Tree está pasando por sus diferentes etapas. Estas son las diferentes etapas que tarda un puerto que tiene configurado Spanning Tree. En los primeros 15 segundos se encuentra blocking, luego pasa a listening, luego pasa a learning y luego pasa a forwarding. El tiempo estimado para que un puerto de un switch Cisco se ponga en modo forwarding es aproximadamente 50 segundos. Por eso ustedes ven que conectan una máquina y mientras el LED está naranja, las máquinas no pueden enviar ni recibir datos. Y es porque el protocolo Spanning Tree está chequeando y revisando de que esa máquina que usted conectó ahí no cree un enlace redundante entre dos switches. Cuando Spanning Tree termina de hacer el chequeo y tener todos los datos de que no hay enlace redundante, entonces el puerto se pone en modo forwarding y aquí el LED se pone verde. Cuando el LED está naranja, que se encuentra blocking, aquí el switch no envía ni recibe tramas. Cuando se encuentra en listening, está verificando a ver si hay un enlace redundante. Si no hay un enlace redundante, entonces pasa a learning y aquí empieza a aprenderse la dirección MAC. Y luego aquí pasa en modo forwarding y aquí se pueden entonces reenviar tramas. Aquí, y cuando se encuentra en modo disable, se encuentra deshabilitado el puerto, que aunque conectemos una máquina o algo, el puerto no funciona. Básicamente, pueden ver aquí que la selección del root bridge es por la prioridad y la dirección MAC. La prioridad es lo más importante, obviamente. La prioridad por default es esta. Y si la prioridad por default es esta, se toma el MAC address. La máquina que tenga el MAC address menor, por ejemplo, fíjense que este tiene AAA-BBB11 y este tiene AAA-BBB22. Entonces, este será el root bridge. Automáticamente este es el root bridge. Spanning Tree detecta que por aquí y por aquí tengo una conexión redundante con el switch 2. El switch 2 detecta lo mismo, pero el switch 2 sabe que él es no root bridge, porque este es automáticamente el root bridge. Por los parámetros que le especifique, tiene la misma prioridad y por lo tanto el que tenga el MAC address menor. Este es el root bridge y obviamente el no root bridge debe de poner uno de los dos puertos que está redundante con el root bridge en modo blocking. Vamos a poner este en modo blocking y este estará en modo forwarding. De esa forma se evitan los loops y se elige el root bridge. El root bridge es el switch más importante desde el punto de vista del protocolo Spanning Tree. Obviamente el switch que se elige como root bridge no tiene que ser ni siquiera el switch más grande ni el más poderoso de la red. Eso no tiene que ver con el hardware. Eso simplemente tiene que ver desde el punto de vista de el protocolo Spanning Tree, para que el protocolo Spanning Tree pueda dibujar
la topología de la red a nivel de capa 2 y así evitar los enlaces redundantes que encuentre en la red.